Bienvenidos a Dora DRB Doc. ¿Qué haces acá? Soy solamente una copia digital, una versión tuya. Espera, todavía no te limites a leer solamente el título del video e ir directamente a los comentarios para decir cuánto estúpido soy. Espera, mirate este video. Creé esta serie de videos para informarles e inspirarles a cómo construir su propia autocaravana a la gente que le guste el bricolage o cómo, por ejemplo, crear muebles. Creé específicamente estos videos para entender la autosostenibilidad y la emancipación por sobre todas las cosas. Cuando tenía mi Ford Transit me quedé en la arena y me quedé en el barro, así que dije, bueno, me voy a comprar una nueva camioneta 4x4 obligatoriamente. Y encontré que la Hammer H3 en versatilidad era la mejor. Antes no conocía más que de Hammer la H1, famosa camioneta creada para el ejército, y luego su versión H2 que salió como camioneta para ciudad. La H3 combinó un montón de mejoras de la H2, cambiaron algunas configuraciones y dentro de hoy es la camioneta más versátil y más económica por ciertas razones que vamos a ir más adelante sobre la compañía General Motors. Primero vamos a pasar por todos los puntos negativos que la gente menciona sobre el modelo H3 y en general siempre tienen que ver con el punto de vista estético. En el Hammer H2 había mucho plástico y en la construcción del Hammer H3 General Motors lo que hizo es reducir la cantidad de plástico hasta un 80%. Se escuchan ruidos en el capot de la Hammer H3. La próxima cosa que la gente se queja es sobre el consumo y el bajo rendimiento que tiene esta camioneta. Pero por supuesto, es una 4x4, fue creada para todo terreno, no es un coche que fue creado para meterse en la ruta y ponerse a pistear. Otra de las cosas que tiene esta camioneta es sobre su aceleración. Tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 11 segundos. No está nada mal, pero si es una queja de la gente es simplemente porque no entendieron que es una camioneta creada para todo terreno y no para la ruta. Lo que yo encuentro un poco raro es el ángulo de visión. Al tener el techo tan bajo se acorta la visualidad al manejar. No es tan cómodo. El arranque de esta camioneta en salida es increíble. Tiene una fuerza atroz. Los ángulos en cada una de sus ruedas son súper amplios y la distancia entre la camioneta y el suelo es perfecta para esta SUV. Sobre la tracción, diferenciadores de eje donde permiten generar tracción delantera, generar tracción trasera o las dos, 4x4. También tiene unos ganchos hermosos en la parte trasera y delantera que están atadas directamente al chasis, ¿sí? Tiene un hermoso techo corredizo súper amplio, panorámico. También tiene asientos resistentes al agua y en combinación con el color de la camioneta y el logo de Dora, sin faltar menos. No nos olvidemos, agregamos también un nuevo estéreo en este modelo, un estéreo con Bluetooth, USB. Aparte, el formato cuadrado es perfecto para empezar a modificar y crear muebles para esta camioneta. Simple, cuadrado. ¿Sabías que la Hammer H3 comparte el mismo chasis que la Chevy Colorado y la GMC Canyon? Mientras que la mayoría de las camionetas SUV y medianos automóviles en general vienen como una sola pieza, como si fuesen todo dentro de un chasis. Incluso algunas versiones las ofrecieron con una transmisión manual y en años posteriores con un 5.3 litros V8. La versión más económica, saliendo desde los $29.000, fue una versión que no salió tanto a la ruta, la gente se la pudo comprar, pero no la utilizaban mucho. Después de la caída de General Motors quedó en la historia, las camionetas comenzaron a ser mucho más económicas. Inclusive hoy, buscando en Europa, hay solamente 100 publicaciones de Hammers
y ninguna como esta, convertida en un autocaravana. Inicialmente las ventas del H3 fueron bastante buenas, ya que no había ningún otro estilo como esta camioneta. Los todoterrenos de 4 puertas, así de interesantes para el precio con cierta credibilidad, todoterreno oficialmente, General Motors o GMC, también seguía en plena marcha tomando compradores de débito y de crédito, dudoso y cero dinero. Plazos de pagos iniciales y largos para obtener gente en estos camiones que probablemente no tenían por qué comprarlos. Entonces la crisis del 2008 llegó y la gasolina se disparó a $5 por galón. Y la economía se hundió y nadie quería un SUV que consuma así tanto. Específicamente uno más pequeño. Uno como este, sin tercera fila, ni siquiera una segunda, solo en primera fila. Además, no solamente eso, sino que si se puede llegar a corroborar, pero hubo mucha información que se contó sobre los autos incautados a la gente que tenía deudas durante la crisis del 2008. Hammer fue gran parte de ellos. Ventas de todoterrenos de 4 puertas del H3 en el 2008 fueron la mitad de las ventas del 2007 y en 2009 la mitad del 2008. Y Hammer, empresa matriz de General Motors, comenzó a irse por el desagüe muy rápido. A los finales del Hammer llega la introducción del Hammer H3T, una pequeña versión pickup del H3 que la gente ha estado rogando a Jeep hacer a una versión de estas durante los últimos al menos 10 años y recién ahora está llegando. Pero lamentablemente no fue suficiente para salvar a la marca Hammer. Indudablemente también Jeep jugó un gran rol en este momento en el que Hammer estaba saliendo con el modelo y ellos estaban al mismo tiempo saliendo con la Wrangler ilimitada 4x4. En el momento en que salió la Wrangler, las ventas de Hammer empezaron a caer y así continuaban toda la historia de Hammer. Con la quiebra de General Motors en el 2009, la marca Hammer no pudo encontrar un comprador y finalmente se suspendió, fue a la bancarrota. Pero además, no te olvides que a partir de este año, en el 2022, Hammer está lanzando su propia pickup, Electric Version, Electric Vehicle, Hammer EV. Esta será una nueva Hammer resistente como lo era la anterior, con mucha mayor versatilidad y con mayor cuidado por el medio ambiente, siendo completamente eléctrica. Veremos, y si te gustaría comentarnos algo, presiona el botón me gusta y como siempre, muchas gracias por mirar. Soy Nicolás Pérez de Emparadora Espero Díaz. que les haya gustado este video.